fronteras abiertas y cultura religiosa. Quiero poner en perspectiva un artículo escrito por Horacio Justo en El Voto Católico, que es una web de origen norteamericano y es sumamente interesante, es algo profundo. Quiero ponerlo en perspectiva. Pienso que a todos nosotros nos debe interesar este propósito. Así es que pongámonos los cinturones, olvídense de todo, pongan, o mejor dicho, pónganse a hacer lo que ustedes quieran, pero escúchenlo manejando o haciendo cualquier ocupación en su oficina o en la casa, pero escúchenlo. Es para escucharlo, degustarlo. A veces necesitamos temas que nos profundicen y nos esclarezcan la mente. Este artículo pues hace eso. Nos ayuda a nosotros como católicos a ser más completo en cuanto a la discusión de ciertos temas especiales para nuestra cultura religiosa. Entonces, se llama Fronteras Abiertas y Cultura Religiosa. De eso se trata. Entonces, siempre es bueno comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo comenzamos diferente al que producimos los domingos, siempre. Bueno, pues adelante, pongámonos los cinturones. Denle por favor like para que pueda tener cobertura a más hermanos, para que le llegue a más hermanos. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Entonces, pues nada, queridos hermanos, comenzamos con este análisis en perspectiva de este artículo, repito, de la autoría de Horacio Justo de Catholic Votes. Así es que comenzamos entonces. Miren, dice así: el mundo contemporáneo enfrenta un dilema moral y político, tanto como espiritual, único. Es que ciertamente la disolución progresiva de las fronteras nacionales, alentada por ideologías globalistas que debilitan la identidad cultural y religiosa de las naciones cristianas, pone en debate cómo debería comportarse un creyente ante la inmigración masiva y sustitutiva. Para muchos católicos, esta tendencia no es simplemente una cuestión de política migratoria o economía. Es una amenaza directa a los fundamentos de la civilización cristiana y al orden moral que la Iglesia ha custodiado durante siglos. Les repito, hermanos, aunque haga algunas interrupciones en el camino, pero esto vamos a ir haciendo para irlos ilustrando cada vez, para hacer la ilustración fotográfica. Ustedes saben que solamente soy yo que tengo que manejar todo. Amén. Así que tengan consideración en esto. Conviene considerar que el relativismo cultural sostiene que todas las culturas son igualmente válidas y que no existe una verdad moral o religiosa objetiva. De hecho, la enciclopedia Herder postula que el relativismo cultural es una concepción ampliamente extendida en la antropología cultural, según la cual los patrones de valores, usos y costumbres son relativos a la cultura de la que forman parte. Así, costumbres no pueden establecerse un único punto de referencia para juzgar la corrección o incorrección de valores y costumbres. Cada sistema de valores y cada conjunto de usos de costumbres debe ser entendida en función de la cultura que los engendra. De ahí el rechazo a toda comparación que tenga como barómetro el de una pretendida superioridad o inferioridad cultural. Esta postura es explícitamente condenada por el Papa Benedicto XVI, quien advirtió que se va
constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que solo deja como medida última al propio yo y sus apetencias. En verdad, la Iglesia enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, y que fuera de Él no hay salvación. Por tanto, la promoción de todas las culturas como moralmente equivalentes, incluidas aquellas que niegan la divinidad de Cristo, la igualdad ontológica entre hombre y mujer o la libertad religiosa, es incompatible con el Evangelio. Más erróneo sería decir incluso que todas las religiones son un camino a Dios. Por ello, se entiende que las políticas de fronteras abiertas basadas en el multiculturalismo relativista fomentan precisamente esta igualdad ficticia entre religiones y sistemas morales. Se invita a fusionar sociedades que, bajo la bandera de la tolerancia, no comparten ni desean compartir los valores cristianos de Occidente, sino que buscan mantener y expandir sus propios códigos sociales y religiosos. Hasta Giovanni Sartori, que estaba lejos de defender una monarquía católica, supiera decir que estamos en manos de políticos ignorantes, que no se conocen la historia ni tienen cultura. Solo se preocupan por conservar un sillón. Pasan el día escuchando la opinión del contrario y pensando en qué respuesta darle. Así no se construye una sociedad. No hay líderes ni hombres de Estado. Y así nos va. La Unión Europea es un edificio mal construido y se está derrumbando. La situación se hace más desastrosa porque algunos han creído que se podían integrar los inmigrantes musulmanes y eso es imposible. Siempre yo, entre paréntesis, siempre pues hemos hecho nosotros presentado ciertos análisis en este sentido. Tenemos pueden buscar en nuestro portal de YouTube el musulmanismo de Occidente. Es un artículo muy bueno, un podcast muy bueno que viene a confirmarme ahora este artículo. Me da la razón este artículo. El Islam es incompatible con nuestra cultura. Sus regímenes son teocracias que se fundan en la voluntad de Alá, mientras que en Occidente se fundan en la democracia y en la soberanía popular. Desde una perspectiva católica, la caridad hacia el extranjero es un mandamiento evangélico, como nos lo muestra Mateo 25:35, pero también lo es el respeto al orden y la justicia. La inmigración ilegal es simplemente una cuestión administrativa. Implica la transgresión de leyes legítimamente establecidas por la autoridad civil. Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2241 lo siguiente: las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado
a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Es lo que, entre paréntesis, hermanos, es lo que muchas veces estas cosas pues no están sucediendo. Se resisten a asimilar la cultura del país que los acoge. En el caso de los musulmanes, vamos a ver, porque sigue diciendo cosas muy interesantes, grandes verdades que se dicen. Bueno, el mismo número del catecismo afirma que los inmigrantes, y se vuelve a remarcar, están obligados a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que los acoge, lo cual no siempre ocurre. Numerosos estudios muestran cómo la inmigración masiva e ilegal puede desestabilizar sociedades enteras. Por ejemplo, en Francia, el 10% de la población ya es musulmana, y muchas ciudades como Roubaix y partes de París muestran signos de islamización cultural, con normas sociales paralelas a las del Estado laico. En Suecia, por ejemplo, uno de los países con política migratoria más abierta, los delitos sexuales y la violencia urbana han aumentado drásticamente desde la llegada masiva de inmigrantes de países musulmanes. En Alemania, el influjo de más de 1 millón de refugiados en el 2015 al 2016 tuvo consecuencias sociales y culturales bastante significativas, entre ellas un aumento de la criminalidad en algunas regiones. La inmigración descontrolada no solo desestabiliza el tejido social, sino que contribuye a la marginalización de las comunidades católicas tradicionales, que ven cómo su identidad es arrinconada en aras de una convivencia que muchas veces no es recíproca. El avance del Islam en Europa no es un fenómeno nuevo, pero ha adquirido una dimensión inédita en las últimas décadas, exponiendo cómo esa farsa de tender puentes que tienen algunos pastores es luego abrir las puertas del corral para que los lobos devoren a las ovejas. Wow, es sumamente consecuente lo que expone verdaderamente este hermano en este artículo, ¿verdad? Porque no se trata de la eliminación de una cultura para asimilar otra, que no es la cultura de tu pueblo, ¿verdad? Vienen a instalar, por decirlo así, la bandera de ellos en tu país y hacerla prevalecer por encima de la tuya. Y eso ocurre con la inmigración ilegal. Entonces, hermanos, pues en Francia se ve con más de 6 millones de musulmanes, aproximadamente un 9% de la población. Se estima que en algunas zonas escolares las prácticas islámicas ya influyen en los menús, la vestimenta y el calendario escolar. La natalidad musulmana supera ampliamente a la del resto de la población. Por otro lado, el Reino Unido, según Pew Research, en el 2017, si continúan las tendencias actuales, los musulmanes podrían representar entre el 17 y el 30% de la población para el año 50. En Alemania, según sus datos oficiales, el número de musulmanes pasó del 3.5 millones en el 2009 a más de 5 millones en el 2021. De hecho, los musulmanes alcanzan 1/3 de la población mundial.
alcanzarán un tercio de la población mundial para el 2060. Es lo que vaticina el mundo islam al sostener que la población musulmana, que hoy ronda en los 1.800.000 personas, podría superar a la cristiana en el año 2060, según todos los informes prospectivos. Para ese año, el Islam podría ser profesado ya por 3.000 millones de creyentes, un 70% más que hoy, y se convertiría en la religión más numerosa del mundo por primera vez en la historia moderna. Los musulmanes representarían entonces el 31% de la población mundial, 7 puntos más que ahora, mientras que los cristianos, que hoy suman 2.400 millones, verían disminuir su presencia en términos relativos. África se convertirá dentro de 38 años en el área geográfica con más musulmanes del planeta, incluso por encima del mundo árabe, que hasta hoy ha sido el baluarte sin discusión de la religión del profeta Mahoma. Es sumamente interesante esto. Asimismo, lo había venido yo calculando en ese espacio de que le hablo, y en otras ocasiones también he tocado este tema de la musulmanización de Occidente. Y en esta semana que publicamos el tema de la inmigración desordenada de los hermanos haitianos hacia República Dominicana y cómo ellos van implantando donde residen su propia cultura sin asimilar la nuestra, al contrario que nosotros asimilemos la de ellos, nosotros que somos lo de acogida. Es algo bien difícil, que es bueno poner en perspectiva, y son personas que no están bajo nuestro concepto religioso. Entonces, este crecimiento no se limita a cifras demográficas, implica también cambios legislativos y rechazo a la asimilación cultural. No quieren asimilar para nada la cultura del país que los acoge. El Islam se presenta como una fuerza social cohesionada, financiada muchas veces desde el extranjero por Arabia Saudita, Qatar, Turquía, etc. Históricamente, el Islam ha sido un competidor directo del cristianismo, no solo en el plano teológico, sino militar, político y cultural. Desde las conquistas del siglo VII hasta el sitio de Viena en el 1683, la expansión islámica ha sido marcada por el uso de la fuerza, la imposición de la Sharia y la conversión forzada o el sometimiento de los cristianos hasta incluso llegar al fusilamiento. Es que simplemente se alcanza con ver que el Islam niega la divinidad de Cristo y la Trinidad, pilares del cristianismo. Además, el Corán contiene pasajes que permiten o incluso alientan la violencia contra los infieles, como lo llaman a ellos, como por ejemplo en la Sura, la lectura de la Sura en el 9:5, insta a rechazar a todo el que crea, a todo el que sea cristiano. Por su parte, la Sharia, en su interpretación clásica, no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, ni la libertad religiosa, mucho menos. Por tanto, un católico fiel no puede ver al Islam como una religión hermana, en igualdad de condiciones, sino como una religión teológicamente errada y moralmente incompatible con la mayoría de los valores cristianos. El catecismo enseña bien que los gobernantes tienen el derecho y la obligación de regular la inmigración según el bien común. No hay obligación moral de aceptar a todo el que desea entrar, y mucho menos cuando su presencia debilita la fe.
la paz social y el orden público. Frente a la expansión del Islam, la desorientación espiritual de Occidente y la traición de muchos líderes eclesiásticos que se encomadran con esta situación, ¿verdad? El católico comprometido debe defender no solo su fe, sino también su cultura, su patria y sus raíces. La oposición católica a las fronteras abiertas no nace del odio, sino del amor. El amor a la verdad, a la patria, a la iglesia y a la justicia. No es xenofobia, sino discernimiento y distinción entre el bien y el mal, para no ser de aquellos que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Así concluye este artículo, que yo espero que a ustedes, bueno, pues le saquen beneficio. Y me gusta mucho, como ustedes ven, como ellos mencionan precisamente el catecismo de la iglesia, que es una realidad. La Iglesia Católica respeta eso, Siempre he dicho, en cuanto a la migración, que nunca voy a estar de acuerdo con la inmigración desordenada, forzada, pero sí con la inmigración regular, la permitida. Si el país entiende que tú eres bien, que puedo darte la cabida en este país legalmente, en mi país, bueno, pues perfecto, muy bien. Y lo más importante es que la mayoría de los que migran de manera regular y legal, pues son personas más pasivas y más aceptables y más respetuosas de la cultura del país que los acoge. Es por eso pienso que los gobernantes de cada país o los líderes espirituales también deben de enfocar este tema, no por la mera y simple razón de que un gobernante de un país o unos poderosos de un país forcen una emigración. Hay que aceptárselas a ellos, para ellos solucionar el problema de ellos y nosotros entonces importar un problema a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Entonces, ahí no estamos nosotros en términos personales de acuerdo. Y me fascina ver que personas de nuestra fe pues comparten el criterio nuestro. Ese problema lo estamos teniendo en República Dominicana, un país pobre, que tiene los mejores deseos de ayudar a sus hermanos en Haití, pero no puede soportar la inmigración desordenada que viene de ese país. No puede aceptarlo ni asimilarlo tampoco. Aunque, repito, Haití ha sido uno de los países, ¿cómo les digo? República Dominicana es el país que más ha asistido en todos los órdenes económicos, hasta universidades ha construido en Haití. Entonces, en lo que se puede, nosotros sí estamos dispuestos a colaborar con Haití, pero no podemos echarnos el problema de Haití encima, a costa de perder nuestra propia identidad, nuestra propia cultura y nuestro propio país. Y eso es lo que está sucediendo y va a suceder con Francia, con Alemania, con Inglaterra y con España también. Dios les bendiga y nos vemos en otro momento durante las semanas con estos análisis así de profundidad. Denle like y compártanlo para que esto tenga difusión. Vamos a crear una familia de contenido. Usted pertenece a la familia de Caminando con María, con su hermano Rafael Martínez. Ese es el contenido, un contenido sumamente importante para cada uno de ustedes. Así es que démosle like y que Dios, bueno,
pues nos los bendiga a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.